Pues tenemos que seguir hablando del tema de las Afores en México y del sistema de pensiones en particular por razones políticas y razones económicas, con la novedad de que en las últimas horas el presidente López Obrador pues simplemente dice que no busca generar miedo, dice el presidente, ni incertidumbre y tampoco quiere afectar a las administradoras de fondos. Esto lo dice 2 días después o 3 días después de que el presidente dice que se hizo mala reforma, que se hizo pensando digamos que con razonamientos de Washington y que iba a revertir la reforma al sistema de pensiones como hizo con el tema de la reforma educativa. Ese fue el planteamiento original, este día matiza. Lo que queremos es no pensar tanto en lo que dice, sino en lo que existe y lo pensamos analizar ahora mismo y por eso yo le agradezco mucho a mi invitado esta tarde, Fernando Lozada, de Oppenheimer and Company. Qué gusto saludarte. Hace tiempo no te veía. ¿Cómo está Nueva York? ¿Cómo estás tú? Estoy muy bien, muchas gracias y es un placer estar aquí contigo como siempre, Gabriela. Igualmente, Fernando, saludarte. Ok, dime exactamente dónde estamos después de lo que has escuchado y tus planteamientos después de lo que has oído, además el día de hoy. Bueno, en primer lugar, lo que hay que aclarar es que el presidente mencionó su intención de corregir, entre comillas, algunos aspectos del sistema de ahorro para el retiro, pero todavía no ha dado ningún detalle acerca de a qué se refieren estas correcciones. Así que no hay que apresurarse, no podemos arribar a conclusiones antes de conocer cuál es el plan, obviamente. Está claro que el gobierno quiere hacer cambios, todavía no sabemos cuáles van a ser esos cambios. Creo, sin embargo, que sí vale la pena tener en claro cómo funciona el sistema de ahorro para el retiro en México. Mira, esencialmente en el mundo tienes dos opciones de sistema de retiro. Uno es lo que se llama el sistema de reparto, en el que el gobierno se encarga de distribuir los recursos a los pensionados y para eso recauda impuestos y otras contribuciones. Este es el sistema que tenía México antes de la reforma de los años 90. La alternativa es lo que se llama un sistema de capitalización, descentralizado, en el cual durante tu vida y hasta que llegas a la edad de retirarte, vas aportando a una cuenta individual que tú manejas a través de alguna firma que invierte tus ahorros. Es decir, que vas ahorrando tu propia cuenta. Es una cuestión totalmente individual en la que el gobierno no tiene ninguna intervención. Este sistema fue lo que dio lugar a las Afores, fue lo que se creó en los años 90. En Estados Unidos, por ejemplo, el sistema es similar. Tú tienes tu cuenta de retiro individual, lo que se llama un IRA, o si estás empleado, tienes, en relación de dependencia, tienes una cuenta que se llama 401k, y tú y tu empleador contribuyen en una determinada proporción, con una serie de beneficios impositivos. Cuando llegas a edad de retiro, tienes autorización de empezar a recibir distribuciones de esas cuentas de ahorro sin pagar ninguna penalidad. Esa es la situación actual. Y tú decías que es mejorable, perfectible, y hay que recordarle a la gente en qué están capacitadas o habilitadas estas administradoras de fondos de pensiones para seguir construyendo ese planteamiento, Fernando. Correcto, mira, la gran ventaja, creo yo, de estas cuentas individuales es que representan un incentivo al ahorro de largo plazo. Y le permiten tanto a los gobiernos como a las empresas nacionales tener una fuente estable de financiamiento. Es decir, a través de estos sistemas, lo que ocurre es que se van desarrollando los mercados de capitales de los países que tienen estos sistemas de ahorro para el retiro. Al final del día, vas desarrollando una suerte de fuente natural de fondeo. De nuevo, tanto para el gobierno como para las empresas. Hasta puede llegar a ocurrir que la acumulación de recursos en el sistema es tan grande que las Afores se ven forzadas, o como se llamen en cada uno de los países, se ven forzadas a tener que buscar en otros horizontes, porque no hay alternativas de inversión en el país. Entonces, ha ocurrido en muchos países que una porción de los fondos se pueden invertir en activos extranjeros. Ahora, desde mi punto de vista, este sistema de capitalización es el mejor. ¿Es perfecto? Definitivamente no. Hay muchas áreas en las que se puede mejorar. En el caso particular de México, por ejemplo, un área donde se podría trabajar es en el área de las comisiones que cobran las Afores, que se comen una parte del rendimiento. Eso forma parte de
cambios posibles en las normas regulatorias, en la estructura del mercado, etc. Otra área que podría reverse es cuál es el porcentaje que se tiene que contribuir al sistema. Hoy en día es 6,5%, es un porcentaje relativamente bajo, es uno de los más bajos en América Latina, y la consecuencia de esto es que al final del día, por ahí uno se va a retirar con fondos que no van a ser suficientes como para vivir una vida digna. Así que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero creo que sería muy peligroso eliminar todo el sistema como una posible corrección. Dentro de lo que acabas de decir, dos temas me llaman la atención. El primero, ¿cuánto han permitido que se desarrolle el mercado financiero en México, las Afores, y qué universo de ahorro representan hoy día, qué tan atractivas son? Porque me dices, aportaciones han sido bajas, pero ¿cuál es el resultado neto hoy día? Mira, yo creo que aquí es el tema, este tema es bien crucial, porque las Afores representan una fuerza macroeconómica enorme en México. Por ejemplo, si tú miras los últimos números que publicó Banco de México hasta hace 2 semanas, creo que los últimos son del 2 de junio, había un total de 8 trillones de pesos en deuda doméstica. Esto es deuda en pesos. De ese total, más o menos 25%, es decir, 2 trillones de pesos, están en manos de los fondos de retiro. Para que tu audiencia lo entienda, de cada 4 pesos que el gobierno emite en deuda doméstica, 1 peso se lo coloca a las Afores. Es decir, que las Afores se han convertido en una fuente de financiamiento muy importante para el sector público. Y eliminarlas, obviamente, incrementaría el riesgo de financiamiento que el gobierno tiene. Si una mira, por ejemplo, la deuda de más largo plazo, como son los UDI-bonos o lo que se llaman los M-bonos, el porcentaje de participación de las Afores es aún más grande. Las Afores compran más de la mitad de los UDI-bonos y compran alrededor del 30% de los M-bonos. Es decir, que como fuente de financiamiento importante, estratégica de largo plazo, las Afores juegan un papel bien fundamental en el desarrollo del mercado de capitales locales, nuevamente, en pesos, y le permiten al gobierno financiarse en pesos. ¿Por qué esto es importante? Esto es bien importante porque reduce la exposición que el gobierno tiene a choques externos. Si tú tienes una fuente de financiamiento estable, latente, dentro del país, no tienes necesidad de salir al resto del mundo para buscar financiamiento. Y cuando ocurre algún choque externo, tú estás protegido. Wow, casi que te estoy diciendo, el secretario de Hacienda tendría que estar preocupado y parece que no lo está, si no estamos escuchando algo más que declaraciones de un presidente y de algunos miembros de su propio partido en el Congreso que están pensando tocar las Afores. Yo sé que tú tu trabajo no es interpretar tanto las palabras, sino ver más lo que hacen las autoridades. Pero en vista de esta movilización o de esta ideología de austeridad que tiene el gobierno y de lo que ha sucedido con el COVID-19, ¿crees tú que hay un planteamiento honesto, serio de mejorar o hay algo más pensando que este gobierno también ya quiso meter mano en los fideicomisos, no se quiso endeudar, un presidente que está hablando de austeridad en este momento, que se necesitan los recursos? Mira, para mí la palabra austeridad está muy cercanamente relacionada con las ideas de ahorro y fundamentalmente ahorro de largo plazo. Es interesante tener en cuenta que México, dentro de América Latina, fue el país pionero en desarrollar su mercado de capitales doméstico. Fue el primero que lo hizo en forma bien seria comenzó durante los años 90. Luego siguió Brasil, luego siguió Colombia y muchos otros países han seguido lo que fue el modelo mexicano. Es decir, que el tema de las Afores ha sido bien instrumental, bien crucial, bien central en esta mejora del ahorro de largo plazo. Ahora bien,
Como te dije al principio, el sistema yo creo que es saludable, es deseable, pero no es perfecto, no es a prueba de balas. Este es un sistema mejorable, pero mejorar el sistema no significa, como se dice por aquí, tirar al bebé junto con el agua por la ventana. Lo que sí se puede hacer son mejorar diferentes aspectos de un marco que yo creo que es correcto en términos generales. De nuevo, es muy difícil hacer conclusiones muy certeras cuando todavía no sabemos cuál es el plan. Incluso el presidente López Obrador hoy por la mañana dijo, bueno, mi intención no es eliminar a las Afores. Tampoco dijo qué es lo que quería hacer, pero por lo menos sabemos qué es lo que no quiere hacer o parte de lo que no quiere hacer. Ahora, la historia nos dice otras cosas también que se refieren a cuánto el dinero de los privados manejado por administradoras privadas es, digamos, susceptible de que se toque por la mano del gobierno en algunas cosas que quizá no sean rentables. Y tú sabes que estamos en una administración que le está apostando a cosas que ya le han dicho que van a perder dinero. Y si quieres, empiezo por la refinería de Dos Bocas y ahí me detengo. ¿En cuánto está blindado ese sistema hoy día después de lo que la experiencia te ha dicho de la región, para que un trabajador no se preocupe de que su dinero manejado por una empresa privada pues vaya a ser tocado para fines que no le van a ser convenientes al trabajador en el futuro? Las normas legales actuales protegen al sistema. Ahora bien, nadie te puede asegurar, y yo no te puedo asegurar, que el día de mañana el Congreso decida que hay una reforma legal al sistema de ahorro para el retiro y entonces el gobierno pueda tener algún otro tipo de participación. Dada la situación actual, yo creo que la protección legal que tienen los ahorristas es muy fuerte. Pero, como tú mencionas, han habido otros antecedentes fuera de México, en otros países y muy recientes. Tienes el caso de Chile, más recientemente algún proyecto que está flotando por ahí en República Dominicana, en Perú, de gobiernos o de parlamentos que tienen la iniciativa de tocar parte de estos recursos. La realidad es que, en general, a medida que pasa el tiempo, los recursos acumulados en estos sistemas de ahorro para el retiro son de una magnitud muy impresionante. Así que no es poco común que en algunos casos exista la tentación de tratar de usar por lo menos parte de esos recursos para financiar algunos proyectos gubernamentales en el área de infraestructura, desarrollo, etcétera, etcétera. Como para que tengas una idea de magnitudes, hoy en día los ahorros que están, los activos que están siendo manejados por las Afores en México son equivalentes a casi 20% del PIB, es decir, es una cantidad descomunal de dinero. Bueno, entonces no es imposible, pero aquí el punto es en qué invierte, ¿no? Si lo usan para buenos, digamos, proyectos que no nos lleven digamos, a perder, pues no pasa nada, quizá, pero las apuestas de los gobiernos también pues van directamente afectando o mejorando, impactando a los trabajadores. Bueno, Fernando, yo te agradezco porque esta radiografía es útil, es práctica, da perspectiva y realista de lo que estamos apenas escuchando, que no viendo, porque no hay tantas acciones, hay más palabras. Gracias. Un placer como siempre.